Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por este medio o plataforma. Si tiene alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales. Miércoles y viernes 19 horas y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día, con el mensaje Caminando en el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 dice: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El día de hoy la Iglesia de Cristo está de fiesta. Sí, la fiesta del Espíritu, la fiesta de los frutos o cosechas, el Pentecostés. En la doctrina de la libertad cristiana encontramos la lucha entre la carne y el Espíritu por las reacciones naturales e inclinaciones del nuevo hombre en Cristo y el viejo hombre. La oposición es entre nuestro espíritu y nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa. El motivo por el cual Dios nos ha dado de su Espíritu, además del poder y poner su vida en nosotros, es terminar de perfeccionarnos. El verbo griego telesete, que traducido es satisfagáis, nos lleva a andar como nuevas criaturas en Cristo, entendiendo esto como salvados, guiados, consolados y fortalecidos por la fuerza de su Espíritu Santo, sin seguir las inclinaciones de la carne, ni apoyarnos, ni ser dirigidos por la mente o fuerza humana como lo hacíamos antes de nuestra conversión al Señor. La lucha entre lo que es en nosotros, que hay del nuevo hombre y del viejo, es tremenda. Pero mientras caminemos guiados por el Espíritu Santo, la carne no prevalecerá. Entonces no haremos lo que nuestras malas inclinaciones quieren, pues allí no se contrapone el viejo hombre al nuevo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para andar en sus caminos que son perfectos. Nos ha llenado para cumplir sus mandamientos, haciendo fluir ríos de su presencia en nosotros, de buena voluntad y de corazón, para con los demás. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A todos los que nos escuchan, seamos cristianos que adoren en espíritu y verdad por el río del Espíritu Santo que corre en nuestro interior, por Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a seguir con el desarrollo de este tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día y excelente semana en el Señor. Hoy, hablando de la palabra
gloriosa, poderosa, de amor, de ternura, de revelación, de guianza y tantas cosas que pudiésemos decir de la palabra de nuestro Dios, de la Biblia, donde vienen los conceptos que Dios estableció para que se mencionasen y se viviesen y se glorificase con eso en obediencia a Él. Y el día de hoy con el tema, como se decía, caminando o andando en el Espíritu. Y como se leyó, se inició en la introducción, el apóstol Pablo en el libro a Gálatas nos habla de lo que es el Espíritu y la carne. Y nos establece la posición de lo que es inclusive el fruto, el resultado de la siembra de la palabra de Dios en el corazón de las personas, el fruto del Espíritu, que tiene que ver con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la bondad y la fe. En otro pasaje nos dice que contra tales cosas, la ley, hablando Jesús respecto a esto, viviendo conforme a esa palabra, la ley cumplimos y los profetas, o lo dicho por los profetas. Y eso de andar en el Espíritu es un llamado de parte de Dios para que el camino del hombre sea sometido a esa voluntad de Dios. El andar, el caminar, el vivir en el diario tiene que ver con caminar conforme al Espíritu. Y las preguntas siempre surgen: ¿qué cosa es andar conforme al Espíritu? ¿A qué se refiere? Y habrá quien hable del Espíritu, sobre todo en este día que es de Pentecostés, de lo que son las manifestaciones o los dones, lengua, ciencia, fe, etc. Y otros hablarán y dirán, bueno, es que por el Espíritu aún nos constituyó profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros. Y otros dicen, no, tiene que ver con los dones que también tienen que ver con el de exhortación, el don del amor, porque dice inclusive la Escritura, mas yo muestro un camino mejor o un don mejor, el amor. Y el amor, dice, nunca deja de ser. Y ahí pudiésemos nosotros disertar en diferentes cuestiones en cuanto a andar en el Espíritu. Quiero ir a la referencia clara de lo que la Escritura nos enseña. Y nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué me dice la Escritura? Que quien escribió la Biblia, dicen algunos, fueron hombres, sí, pero inspirados por el Señor, inspirados por Dios. Bueno, si la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios a través de su Espíritu, luego entonces la interpretación correcta es por medio del Espíritu. Por eso Dios a los que creemos en Él nos ha dado de su Espíritu para que andemos conforme a lo que está escrito en la palabra. La Biblia nos enseña de que andad en el Espíritu tiene que ver que andemos conforme a los preceptos que Dios estableció. Uno de ellos es no mentir, no murmurar, pero cuestiones que este mundo, a través de carta de intención o cuestiones de derechos humanos, tienen, se dice, el privilegio de poder decir cualquier circunstancia, y si algo no le agrada a alguna persona de lo que se dijo de ella, puede solicitar una réplica, y si no, puede venir una contrarréplica. El Señor dijo, no murmuréis. El pecado de la murmuración es reprobada por Dios, pero el ser humano en sus leyes estableció que sí se puede y que hay derecho a la libre expresión. Y ahí nos vamos yendo nosotros de acuerdo a leyes humanas o leyes espirituales. Lo digo de una manera, o leyes de la carne o leyes del Espíritu. Y la del Espíritu nos enseña no murmurar, no hablar de otras personas, no levantar falso testimonio. Y la Biblia o le tomamos en cuenta o no. Ahí encontramos nosotros ese concepto de
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O andamos conforme a la voluntad de Dios o andamos conforme a la voluntad de los hombres. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Como decíamos, el apóstol Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Qué cosa es andar conforme al Espíritu? Decíamos, es andar de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, puedo hablar de lenguas, puedo hablar de muchas cuestiones. De hecho, un servidor participa de esa manifestación de lenguas, pero no es mi énfasis. Puedo hablar en lenguas, pero si ando en mentira, de nada sirve. Soy como aquel metal que resuena nada más. Y el andar en el Espíritu tiene que ver con una forma de vivir, rechazando lo malo y reteniendo lo bueno, viviendo conforme a lo que es bueno, que es la palabra de Dios, rechazando lo que la carne nos quiere llevar a hacer. Caminamos en una doctrina que habla la Biblia de libertad, en donde el Espíritu de Dios que mora en nosotros vence a la carnalidad o la naturaleza o las reacciones naturales e inclinadas del hombre hacia el mal. Somos revestidos del nuevo hombre, estamos en nueva vida, guiados por el Espíritu y no por la carne. Y estaba hablando de una muestra de lo que es andar en el Espíritu y no satisfacer deseos de la carne en cuanto al hablar. Podemos nosotros decir también lo que nuestro Señor Jesucristo dijo respecto al Espíritu Santo, que mora en nosotros, dice Juan capítulo 14, 16, pero en el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero dice el Espíritu de verdad. Cuando dice la Escritura que el Espíritu de verdad está en nosotros, alguien que se precia de ser cristiano, de ser hijo de Dios, e inclusive añaden y dicen con la evidencia de hablar en lenguas, y miente, es probable que esté caminando mucho en la carne. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Cómo puedo decir que tengo el Espíritu Santo a través de la manifestación de hablar en lenguas, sanidades, y andando, diciendo, caminando en mentira? ¡Qué hipocresía y qué falsedad hay en las personas, a los cuales nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 23, les llama hipócritas, víboras? Suena horrible, pero dice generación de víboras, sepulcros blanqueados. Nuestro Señor Jesucristo hace un énfasis en ese evangelio de Juan 14. Testifica que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne tienen que ver con la circunstancia de vivir conforme a los preceptos de nuestro Señor, porque si no, se anda conforme a la carne. En el libro de Proverbios lo dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina, dice Dios, mi alma. Y luego dice: la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Alguien que miente es aborrecido, según la Escritura, del corazón de Dios. Es rechazado. Y la Escritura ahí es muy clara. Nuestro Señor Jesucristo dijo: hablad verdad entre vosotros. Y dice: tú sí sea sí
y tu no sea no. Y luego dice, de toda palabra ociosa que sale de vuestra boca, daréis cuenta en el día del juicio. Dios tiene todo anotado. Dios sabe lo que decimos o hacemos. Por eso decía, el concepto de réplica y expresiones y tantas cosas, dijo el Señor, no murmuréis. Y por el otro lado dice, hablad con verdad. ¿Por qué digo esto? Porque las personas las escucho y dicen, yo hablo en el Espíritu. Inclusive me dicen, hermano, yo estaba y el Espíritu Santo me hizo esto, me dijo lo otro. Y luego los escucho diciendo cosas que no son y que no hablan verdad. ¡Qué tremendo! Por ejemplo, dicen, fíjese que tal persona pecó y esto, y lo que tenemos que hacer según el Señor nos dice, hay que cortarlo, no podemos guiar a ciegos, etc. Y ponen ciertos conceptos bíblicos. Pero cuando entramos en el concepto de lo que Pablo dice también a los Gálatas en el capítulo 6, por ejemplo, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, no dice córranlo de la iglesia, señálenlo, no, andar en el Espíritu es lo que dijo el Señor ahí por medio de Pablo. Vosotros que sois espirituales o que dicen tener al Espíritu Santo, que dicen que viven conforme al Espíritu Santo, dice, vosotros, vuelvo a repetir, Gálatas 6, si lo pueden leer, vosotros que sois espirituales, restauradle, no dice córranlo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú, no sea que también, parafraseo, tú también andes en esos mismos caminos. Ah, no, pero la carne, entre comillas, dicen, es que es el Espíritu el que me hace decir que este hermano hay que hacerlo ya a un lado, este hermano hay que quitarlo. Si te consideras espiritual, si eres cristiano espiritual, y algunos dicen, bueno, es que son débiles, y otros son fuertes o maduros, hermanos, unos todavía siguen tomando lechita espiritual, y otros ya carne, cosa más madura. Pues la Biblia a mí me enseña, a través de ese concepto de Pablo, que hay que restaurar. El Espíritu Santo para eso vino a nuestras vidas, para restaurarnos a través primero de convencernos del pecado. Dice, pedimos perdón y entramos en ese caminar del Señor. Isaías lo dice, que el que entre en ese camino, por muy torpe que sea, no se apartará de él. Y cuando digo esto, de pronto digo, sí, Señor, yo soy de esos, pero no me apartaré. Quiero conocerte más y quiero vivir conforme a tu palabra. Y entonces, yo no sé de qué manera dicen que hay que quitarlos, hay que echarlos fuera, hay que señalarlos, que se vayan a otra congregación. Y hay pastores que inclusive dicen lo mismo, No, miren, yo les recomiendo, hermano o hermana, que asistan mejor a otra congregación. El mismo Dios de allá es el mismo Dios de aquí. Y el Señor quiere que nosotros seamos restauradores. Es más, así lo ha dicho por medio de Pablo a los Corintios. Dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ah, no, pero si el concepto carnal humano que le llaman espiritual es hacerlos a un lado, andarlos señalando, y dicen, yo por eso me voy a otro lugar, yo por eso estoy yendo a otro lugar. Quiero decirles que no hay madurez espiritual, no son guiados bajo el Espíritu Santo, sino que son guiados bajo la carne. Y me podrán sacar algunos versículos, pero yo veo a Pablo como restaura a un hombre que había cometido vileza, según el libro de Corintios, primera carta, cuando dice que tenía a la mujer de su padre. No era su madre, era otra mujer que había tomado su padre, y ese hijo se metió con aquella mujer. Y el Señor, a través de Pablo, habla de restaurar. Segunda carta a Corintios nos dice, háblenle, atráiganlo, no sea que de mucha tristeza lo consuma, y etcétera. La Biblia nos habla de restaurar. Obvio, ¿en dónde está? Y me van a decir, bueno, es que como algunos, lo que pasa, hermano, es que usted lee mucho. No, yo quiero basar la enseñanza de amor y de misericordia de acuerdo a lo que el Señor estableció en su palabra. La Biblia nos enseña
cuando Apocalipsis dice, ¿quiénes son estos? Y pregunta que están vestidos con las ropas blancas, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, esos son los que han lavado. Lavado significa que estaban en lo peor del pecado o en el pecado, y dice, han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Tenemos que tener ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros para reconciliar. Ahí lo dice la Sagrada Escritura. Luego entonces, eso es andad conforme al Espíritu. Eso sí, se habla muchas lenguas, se ora y los enfermos sanan, pero se camina en ocasiones incorrectamente. Por eso el Señor nos habla muy claramente, ¿verdad? Cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Si está corriendo esto en tu vida, el deseo de reconciliar a los pecadores con Dios, esos ríos están corriendo en tu vida. Porque si no, es por demás que sientas calorcito. Son emociones, no son malas, pero las pueden más o a veces están por encima del verdadero concepto de tener el Espíritu Santo en la vida. Luego entonces tenemos que tener esa acción correcta para que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva que dice el libro de Juan, testifica que Jesús dijo, el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Gracias damos a Dios por esto. Si en esta hora tú quieres tener esa bendición del Espíritu Santo, pero bajo la guianza de Él, caminar en tu diario vivir, puedes decirle, Señor Jesús, en esta hora, te entrego mi vida, te entrego mi ser espiritual, mi cuerpo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo reconozco que he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero al alabarme tú, todo esto deja de ser. Al escribir mi nombre en el libro de la vida con los vencedores, no solamente soy libre de toda condenación, sino que el privilegio de ser tu hijo provocará que las bendiciones que has declarado que son sobre los que creen en ti, van a ser sobre mí. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Andad en el Espíritu también es participar de las bendiciones que Dios concede. Cuando andamos en el Espíritu de Dios, obvio que ese mismo Espíritu que se movió de parte de Dios cuando sopló y el mar se abrió e Israel pasó en seco y después entraron los egipcios, volvió a soplar el Señor y ese Espíritu de Dios, porque es soplo, ruach, el Espíritu, se cierra y los egipcios perecen, nos damos cuenta que ese espíritu sobre nuestras vidas está. Y ese espíritu produce en nosotros una esencia de bendición, un perfume agradable de bendición, de exaltación. Y encontramos nosotros una serie de eventos cuando Jesús estuvo y hubo milagros. Uno de ellos cuando le dice, mi hija está gravemente enferma. El Señor le ofrece o le da la palabra de sanidad. Aquella persona va, pregunta la hora que fue sanada y dicen, es la hora en que Él, refiriéndose a Jesús, me daba la palabra de bendición. Jesús no estuvo presente delante de su niña físicamente, pero su espíritu fue el que actuó en favor de aquella niña o aquella persona y fue sanada. La Escritura nos enseña también que Pedro oró y los enfermos sanaban. El Espíritu de Dios se estaba moviendo en la vida de Pedro y en la vida de aquellas personas que resultaron sanadas. Hoy Dios sigue obrando y moviéndose por medio de su Espíritu para obrar las bendiciones que requerimos. Luego entonces damos gracias a Dios porque su Espíritu Santo, al cual no vemos,
pero creemos que mora en nosotros, nos lleva a ese tipo de bendiciones. Y no importa cuán difíciles sean las cosas, en el Señor todas las cosas son posibles y Él está en nuestro corazón por la presencia de su Espíritu. No pesa, pero está en nosotros. Y en esta hora vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que caminando conforme a tu Espíritu hay bendición en nuestras vidas. En todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, bendíceles, obra las bendiciones que requieren. Bendice este ministerio y los que participan de él, así como lo que se hace en Casa de Alabanza respecto a todo lo que se sube por medio de las plataformas. Asimismo, bendice a nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendiciones sean. Y tu iglesia, donde quiera que se encuentre y esté, sea bendecida. Lo mismo en África, Asia, Oceanía, Europa y América. En el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendiciones.